Un magnate siguió a su empleada negra después del trabajo y lo que descubrió lo cambió todo. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Elara, necesito que vacíes tus bolsillos ahora mismo. La voz de Patrick Stone, de 65 años, cortó el silencio de su mansión como una cuchilla helada. El magnate del sector tecnológico estaba de pie en la entrada de la cocina, bloqueando la salida de la empleada que trabajaba para él desde hacía 9 meses. Elara Vance, una mujer negra de 32 años, dejó de secarse las manos con el paño de cocina y se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. Con una calma inquietante, no el pánico que Patrick esperaba ver, sino algo que parecía casi preparado. ¿Hay algún problema, señor Stone? Su voz mantenía la misma serenidad profesional de siempre, pero había algo diferente en el tono, una firmeza sutil que Patrick nunca había notado antes. Mi esposa dice que falta un reloj de pulsera de zafiros de su habitación, un reloj que vale más de $12,000. Él cruzó los brazos, dejando que la acusación flotara en el aire pesado de la cocina. Usted es la única persona que ha limpiado allí hoy. Patrick Stone había construido un imperio tecnológico basado en la premisa de que las personas como Elara eran predecibles, controlables y fácilmente intimidables. En sus empresas, había despedido docenas de empleados negros con acusaciones similares a lo largo de los años, siempre consiguiendo que se marcharan en silencio por miedo a los juicios o a manchar sus historiales profesionales. Elara sintió lentamente, como si estuviera procesando una información completamente nueva. Pero sus dedos no temblaron ni por un segundo mientras doblaba cuidadosamente el paño de cocina. Y automáticamente pensó en mí. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Continuó Patrick, con su voz adquiriendo ese tono condescendiente que usaba en las negociaciones comerciales. Sé que tienes a tu madre a tu cargo. Sé que las cosas están difíciles. Quizás solo te has confundido sobre lo que era tuyo. Fue entonces cuando Elara hizo algo inesperado. Ella sonrió. No era una sonrisa sumisa o nerviosa, sino el tipo de sonrisa que alguien esboza cuando finalmente recibe la confirmación de algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo. «Señor Stone», dijo ella, sacando el teléfono del bolsillo con movimientos deliberadamente lentos. «Antes de vaciar mis bolsillos, ¿qué tal si llamamos a la policía? Estoy segura de que les encantaría investigar un robo de $12,000. Patrick dudó. Había algo en la postura de Elara que no encajaba en el guión que él había imaginado. Una empleada culpable debería estar suplicando, disculpándose, intentando negociar, no ofreciendo llamar a la policía con la confianza de un abogado experimentado. Durante los últimos 9 meses, Elara había observado a Patrick con atención. Había notado cómo trataba a los jardineros latinos, cómo hablaba con el repartidor negro de la farmacia, cómo sus ojos se llenaban de desprecio automático cada vez que personas como ella entraban en su mundo privilegiado. Había escuchado sus conversaciones telefónicas sobre gente perezosa que solo quiere limosnas del gobierno y sus teorías sobre cómo ciertas personas tenían una inclinación natural hacia el crimen. Eso no es necesario si simplemente coopera ahí. Oh, pero insisto, lo interrumpió Elara, y por primera vez en 9 meses, Patrick se dio cuenta de que ella ya no hablaba como una empleada. De hecho, tengo algunas cosas muy interesantes que mostrarles a los oficiales cuando lleguen. El teléfono de Elara vibró con un mensaje. Ella miró la pantalla y su sonrisa se amplió de una manera que hizo que Patrick se sintiera repentinamente incómodo en su propia casa. «Ah, qué oportuno», murmuró ella, escribiendo una respuesta rápida. «Parece que voy a tener visitas antes de lo esperado esta noche». Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Patrick observó confundido mientras Elara guardaba el teléfono y finalmente comenzaba a vaciar los bolsillos de su uniforme, las llaves de la casa, un paquete de pañuelos, un bálsamo labial y nada más. Ningún reloj de zafiros, ninguna evidencia de robo. ¿Satisfecho?, preguntó ella, extendiendo las manos vacías. Pero antes de que Patrick pudiera responder, sonó el timbre y luego volvió a sonar, y otra vez. El sonido resonó por toda la mansión como un presagio. Cada toque parecía más insistente que el anterior. «Lo siento, señor Stone», dijo Elara, caminando hacia la puerta con una confianza que dejó a Patrick completamente desconcertado.
pero tengo la impresión de que nuestra conversación apenas está comenzando. Mientras ella se dirigía a abrir la puerta, Patrick se quedó allí de pie, dándose cuenta por primera vez de que tal vez, solo tal vez, había subestimado por completo a la mujer que limpiaba su casa desde hacía 9 meses. Había algo en la forma en que Lara caminaba, como si cada paso fuera calculado, como si ella supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder, como si esa acusación no fuera una sorpresa devastadora, sino el momento que ella había estado esperando pacientemente durante todos esos meses. Desde el pasillo llegaron múltiples voces, algunas hablando en inglés, otras en español. Patrick frunció el ceño, tratando de identificar a cuántas personas había dejado el Lara entrar en su casa. ¿Y por qué demonios tenía llaves para hacerlo? «Señor Stone». La voz de Lara resonó en el vestíbulo, ahora cargada de una autoridad que él nunca había escuchado antes. «¿Le gustaría acompañarnos en la sala? Tenemos mucho de qué hablar». Por primera vez en décadas, Patrick Stone sintió que no tenía el control de la situación, y lo más inquietante de todo era que Lara parecía estar orquestando cada segundo de ese momento con la precisión de alguien que lo había planeado mucho más tiempo del que él podía imaginar. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Si te está gustando esta historia sobre cómo las apariencias pueden engañar y la justicia puede llegar de donde menos lo esperamos, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple acusación se convertiría en el catalizador de una revelación que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Patrick siguió a Lara hasta el salón, donde se encontró con un grupo de personas a las que definitivamente no había autorizado a entrar en su casa. 3 mujeres negras de diferentes edades estaban sentadas cómodamente en su sofá de cuero italiano, mientras un hombre con un traje impecable organizaba unos papeles en la mesa de centro. «¿Qué diablos está pasando aquí?», estalló Patrick, su voz resonando en las paredes cubiertas de obras de arte de gran valor. «Lara, ¿quiénes son estas personas y cómo han entrado en mi casa?» «Señor Stone», dijo Lara, manteniendo esa calma inquietante, «me gustaría presentarle a la señora Harper, que trabajó para usted hace 3 años, a la señora Brooks, que solo estuvo 7 meses, y a la señora Adams, que tuvo el placer de limpiar esta casa durante 5 años antes de ser acusada de robar un collar que luego apareció en el coche de su hermana». Patrick sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esos rostros los recordaba vagamente a todos. Empleadas que había despedido por sospecha de robo a lo largo de los años, mujeres que habían salido de su casa avergonzadas, sin referencias, con sus reputaciones destruidas. «Y continuó Lara, señalando al hombre de traje, es el doctor Jonathan Reed, abogado especializado en derechos laborales y discriminación racial». El doctor Reed se levantó y le tendió la mano, que Patrick ignoró por completo. «Señor Stone, durante los últimos 9 meses, mi clienta Lara Vance ha documentado meticulosamente un patrón de discriminación racial y acusaciones falsas contra empleadas negras en esta residencia». «Eso es ridículo», gritó Patrick, enrojeciendo. «Tengo todo el derecho a proteger mi propiedad. Si desaparecen cosas y estas personas son las únicas con acceso, es obvio que...» «¿Qué?», lo interrumpió Lara, con la voz ahora cargada de una furia controlada que hizo que Patrick retrocediera un paso. «¿Que las mujeres negras son ladronas por naturaleza? ¿Que no merecemos el beneficio de la duda? ¿Que nuestras familias, nuestras necesidades, nuestros caracteres son automáticamente sospechosos?» La señora Harper, una mujer de 62 años, habló por primera vez. «Usted me acusó de robar $400 de su oficina. Dijo que yo era típica de mi gente y que debía saber cuál era mi lugar. Perdí mi trabajo, mis referencias y casi pierdo mi apartamento porque nadie más quería contratarme. Encontré el dinero una semana después», murmuró Patrick, sin poder mirarla a los ojos. «Estaba en el bolsillo de mi chaqueta». «Pero nunca me llamó», continuó la señora Harper. «Nunca se disculpó. Nunca intentó corregir lo que había hecho. Escribe ahí, esto me ha pasado». Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Lara se acercó a la ventana y observó el jardín perfectamente cuidado. Durante 9 meses, ella había trabajado en esa casa no solo como empleada doméstica, sino como una investigadora silenciosa. Licenciada en periodismo de investigación, había perdido su trabajo en un periódico local cuando comenzó a investigar prácticas discriminatorias entre la élite de Boston. Arruinada económicamente, aceptó el trabajo de empleada doméstica como forma de sobrevivir,
y entonces descubrió que Patrick Stone era exactamente el tipo de hombre sobre el que solía escribir. ¿Sabe qué fue lo primero que me llamó la atención? Señor Stone. El Lara se volvió, con los ojos brillando con una intensidad que hizo que Patrick se sintiera como un ratón acorralado. Fue cuando le oí hablar por teléfono con su abogado, riéndose de lo fácil que era deshacerse de la ayuda de color cada vez que necesitaba un chivo expiatorio. Patrick tragó saliva. Él recordaba vagamente esa conversación, pero no imaginaba que alguien pudiera haberla oído. O tal vez fue cuando le oí decirle a su contable que las pérdidas misteriosas eran una excusa estupenda para despedir a gente. Cito textualmente, mantener a esa gente alejada de familias respetables, punto. El doctor Reed abrió una carpeta y esparció documentos por la mesa. Durante 9 meses, el Lara grabó conversaciones, fotografió pruebas y recopiló testimonios. Tenemos registros de al menos 3 empleadas negras despedidas por acusaciones falsas de robo en los últimos 6 años. No pueden probar nada, dijo Patrick, pero su voz ya no tenía la misma autoridad arrogante de antes. De hecho, sí podemos, sonrió el Lara, sacando su teléfono, como aquella conversación de hace 4 semanas, cuando le dijo a su esposa que había encontrado una negra especialmente sospechosa para contratar porque necesitaba a alguien a quien culpar cuando ocurriera el próximo incidente. Punto. El teléfono de Lara reprodujo la inconfundible voz de Patrick. Esa Lara parece perfecta. Tiene cara de la que robaría si tuviera oportunidad. Cuando necesitemos un chivo expiatorio, ella será ideal. Esa gente siempre tiene algún pariente que necesita dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patrick miró a su alrededor, viendo sus años de arrogancia y prejuicios reflejados en los rostros decididos de las mujeres que tenía delante. «El reloj de mi esposa», susurró él, aún tratando de mantener algún control sobre la situación. «Sigue desaparecido. No puede negar que...» El Lara se acercó a la chimenea y tomó algo detrás de un jarrón. El reloj de zafiros brilló bajo la luz, cada piedra reflejando la expresión de conmoción en el rostro de Patrick. «Estaba exactamente donde lo dejó su esposa», dijo el Lara con calma, detrás de su colección de miniaturas. Ella se lo quitó anoche antes de bañarse y se le olvidó. Lo encontré esta mañana mientras limpiaba, pero decidí esperar a ver hasta dónde le llevaba su imaginación racista. Patrick sintió que las piernas le fallaban. Durante 9 meses, había subestimado por completo a la mujer que limpiaba su casa, tratándola como un objeto desechable en su mundo de privilegios. Ahora, al observar la férrea determinación en los ojos de Lara y la creciente pila de pruebas en su contra, Patrick Stone se dio cuenta de que había caído en una trampa que él mismo había construido con años de prejuicios y crueldad. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de Lara que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que ese hombre privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y que la mujer a la que había elegido como víctima era en realidad la persona más peligrosa que podría haber encontrado en su camino. «No sabéis con quién estáis tratando», dijo Patrick, recuperando parte de su habitual arrogancia mientras cogía el teléfono. «Tengo abogados, contactos en la policía, jueces que me deben favores. ¿Creéis que podéis entrar en mi casa y amenazarme?» El Lara observó con genuino interés mientras Patrick marcaba rápidamente. Durante 9 meses, ella había estudiado cada movimiento suyo, cada contacto, cada táctica que utilizaba para silenciar a sus víctimas. Sabía exactamente a quién estaba llamando, incluso antes de que él completara la llamada. «Daniel, soy yo, Patrick Stone. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Tengo aquí a unas personas haciendo acusaciones absurdas y...» La voz de Patrick se fue apagando a medida que escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. Su rostro pasó del rojo de la ira a una palidez preocupante. «¿Cómo que no puedes representarme? Somos amigos desde hace 25 años, Daniel». Patrick apretó el teléfono contra su oído, como si eso pudiera cambiar la respuesta que estaba recibiendo. ¿Conflicto de intereses? ¿Qué significa eso? El doctor Reed sonrió discretamente mientras organizaba más documentos. «Señor Stone, ¿puedo explicárselo? Mi bufete ya representa formalmente a la señora Vance y a todas las demás mujeres presentes hoy. Cualquier abogado que acepte su caso ahora se enfrentará a graves problemas éticos». Patrick intentó 3 llamadas más. Todas las conversaciones siguieron el mismo patrón. Excusas embarazosas, alegaciones de agendas muy apretadas, repentinos conflictos de intereses que nadie podía explicar con claridad. En menos de 15 minutos, Patrick Stone,
Un hombre acostumbrado a que cualquier puerta se le abriera con una simple llamada, se encontraba completamente aislado. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el video llegue a quienes necesitan saber que no están solos. ¿Cómo lo han hecho?, preguntó él, con la voz cargada ahora de una rabia desesperada. El Lara se acercó a la estantería de Patrick, pasando los dedos por los costosos volúmenes que él coleccionaba más por estatus que por conocimiento. Señor Stone, durante 9 meses no solo limpié su casa, lo estudié. Cada llamada que hice en mi presencia, cada nombre que mencionó, cada favor que pidió u ofreció. Ella sacó una pequeña grabadora digital de detrás de uno de los libros. Luego otra y otra más. Patrick observó horrorizado mientras el Lara recogía dispositivos de casi todos los estantes. Descubrí que tiene la interesante costumbre de hacer sus llamadas más comprometedoras precisamente en la biblioteca, siempre los martes por la mañana mientras yo supuestamente estaba aspirando el pasillo. El Lara dejó las grabadoras en la mesa de centro. 9 meses de conversaciones. 9 meses en los que se jactaba de cómo manipula los contratos municipales, cómo soborna a los inspectores, cómo utiliza información privilegiada para sus especulaciones inmobiliarias. La señora Adams, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Ella vino a mí hace 7 meses. Me dijo que sabía que yo era inocente y que tenía un plan para demostrarlo. Al principio, pensé que era una locura, una empleada doméstica planeando derribar a un millonario. Pero el Lara no es solo una empleada doméstica, añadió el Dr. Reed, abriendo una nueva carpeta. Es periodista de investigación, licenciada por la Universidad de Columbia, especializada en sacar a la luz la corrupción entre la élite. Perdió su trabajo en el Boston Chronicle cuando empezó a investigar prácticas discriminatorias en empresas como la suya. Patrick sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante 9 meses, había tratado a una periodista de investigación como a una simple limpiadora. Había hablado libremente de sus planes en presencia de la única persona que tenía las habilidades y la motivación para destruirlo por completo. El trabajo de empleada doméstica, continuó el Lara, era solo una tapadera. Necesitaba acceso directo a su vida, a sus conversaciones, a sus hábitos. Y tú me lo has dado todo en bandeja porque nunca has sido capaz de ver más allá del color de mi piel y del uniforme que llevaba. El Lara le mostró su teléfono, donde se estaba transmitiendo en directo en este preciso momento. 18,000 personas están viendo nuestra conversación a través de Instagram. Cada palabra que has dicho sobre deshacerte de la ayuda de color se está compartiendo en tiempo real. El número de espectadores seguía aumentando. 19,000, 21,000, 25,000. Los comentarios se sucedían rápidamente en la pantalla, la mayoría expresando indignación y exigiendo justicia para las mujeres allí presentes. Mis seguidores, explicó el Lara con calma, son principalmente periodistas, activistas y personas que siguen mi trabajo de investigación. Saben reconocer una historia importante cuando la ven. Patrick intentó acercarse para detener la transmisión, pero el Dr. Reed se levantó, bloqueándole el paso. Señor Stone, cualquier intento de interferir en nuestra documentación de esta conversación se considerará intimidación de testigos. Han destruido mi reputación, gritó Patrick, perdiendo por fin la compostura. 20 años construyendo mi nombre, mis contactos, mis negocios, y ustedes lo han arruinado todo en una tarde. No, respondió el Lara con una serenidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de Patrick. Usted ha destruido su propia reputación con años de racismo, discriminación y crueldad. Nosotros solo hemos documentado y expuesto quién eres realmente detrás de tu fachada de respetabilidad. La señora Harper sacó un sobre de su bolsillo. El Lara me ha ayudado a demandarte como es debido. No solo por despido improcedente, sino por daños morales, difamación y discriminación racial. Mis abogados dicen que con las pruebas que ella ha recopilado, el caso está prácticamente ganado. Todas vamos a demandar, añadió la señora Brooks. El Lara nos ha ayudado a entender nuestros derechos, nos ha puesto en contacto con abogados especializados y ha documentado pruebas que ni siquiera sabíamos que existían. Patrick miró a su alrededor, a su oficina, y se dio cuenta de que había perdido por completo el control de la situación. Cada persona allí presente tenía piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que se estaba montando. Durante 9 meses, el Lara había orquestado meticulosamente su caída, utilizando su propia arrogancia y prejuicios como armas contra él. El teléfono de él vibraba con constantes notificaciones, mensajes de socios comerciales, miembros del club de golf,
conocidos de la alta sociedad, todos preguntando por los vídeos que estaban circulando en las redes sociales. Su secretaria le había enviado 15 mensajes urgentes sobre periodistas que llamaban a la oficina. Stone Tech ya está recibiendo llamadas, observó Elara leyendo las notificaciones en su propio teléfono. Parece que se han cancelado 4 grandes contratos en el último momento. Es curioso lo rápido que se aleja la gente cuando sale a la luz la verdad. Fue entonces cuando Patrick se dio cuenta de que aquel momento en la cocina, cuando Elara se había ofrecido a llamar a la policía con tanta confianza, no había sido una reacción espontánea. Había sido el momento culminante de un plan elaborado durante meses, ejecutado con la precisión de alguien que había anticipado cada uno de sus movimientos. Bajo el peso de todas aquellas miradas decididas, Patrick comprendió por fin la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una empleada doméstica en busca de justicia. Era una profesional con experiencia que había utilizado su propia arrogancia para construir el caso perfecto contra él. Pero mientras los comentarios de la transmisión en vivo se multiplicaban y su reputación se desmoronaba en tiempo real, una pregunta rondaba la mente de Patrick Stone. Si Elara había planeado todo esto con tanta precisión, ¿qué más sabía ella sobre el que aún no había revelado? «¡Detengan esa transmisión ahora mismo!», gritó Patrick, avanzando hacia el teléfono de Elara. Pero el doctor Reyes se interpuso rápidamente entre ellos. «Señor Stone, cualquier intento de interferir en la documentación de esta conversación se interpretará como intimidación de testigos», dijo el abogado con calma, mientras el número de espectadores de la transmisión en vivo superaba los 35,000. Elara observó con fascinación científica, mientras Patrick se derrumbaba. Durante 9 meses, había estudiado cada una de sus reacciones, cada táctica que utilizaba cuando se sentía acorralado. Sabía exactamente lo que vendría a continuación. «¿No lo entienden?», gritó Patrick, con el rostro ahora completamente rojo. «Soy Patrick Stone. He construido la mitad de esta ciudad. ¿Ustedes son los qué?», preguntó Elara con voz cortante como una navaja. «¿Negas problemáticas que no sabemos cuál es nuestro lugar?». «Continúe. Señor Stone, 40,000 personas están escuchando». El teléfono de Patrick no dejaba de vibrar. Mensajes de pánico de su secretaria. Los canales de televisión están llamando. Los socios exigen una reunión de emergencia. Las acciones de la empresa se están desplomando. Patrick intentó una última carta desesperada, con voz suplicante. «Podemos resolver esto de forma civilizada. ¿Cuánto quieren? ¿60,000? ¿120,000 a cada una?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Elara miró a las otras mujeres, que le devolvieron la mirada con expresiones de total incredulidad. «Él todavía no lo entiende», murmuró la señora Harper, sacudiendo la cabeza. Elara se acercó a su bolso y sacó una carpeta gruesa. «Señor Stone, durante 9 meses he documentado no solo sus conversaciones racistas, sino toda la extensión de sus estafas. ¿Quiere verlo?». Ella esparció fotografías por la mesa de centro. Patrick las reconoció inmediatamente. Eran imágenes del entregando sobres a inspectores municipales, documentos falsificados sobre la seguridad de sus construcciones, contratos fraudulentos con el ayuntamiento. «¿Cómo conseguiste estas fotos?». Su voz era ahora solo un susurro horrorizado. «¿Recuerdas cuando te dije que necesitaba trabajar los fines de semana para pagar el máster de mi hermana?». Elara sonrió fríamente. «Bueno, mi hermana se graduó hace 6 años. Los fines de semana te seguía a tus reuniones confidenciales». El doctor reabrió otro archivo. «También tenemos registros bancarios que muestran pagos irregulares, grabaciones en las que promete trabajos municipales a cambio de favores políticos y pruebas de que ha sobrefacturado al menos 15 proyectos públicos en los últimos 4 años». Patrick se dejó caer en un sillón, comprendiendo por fin la magnitud de lo que se le venía encima. Usted me ha estado investigando durante 9 meses. Se ha hecho pasar por una empleada doméstica para destruirme». «No para destruirlo», corrigió Elara con un tono casi profesoral, «para exponer quién es usted realmente. La diferencia es sutil pero importante». Sonó su teléfono. Elara lo contestó y lo puso en manos libres. «Elara, soy Rachel Kim del Boston Chronicle. Estamos preparando un reportaje de portada sobre la discriminación racial en la élite de Boston. ¿Podemos concertar una entrevista?». «Por supuesto, Rachel, tengo mucho material que compartir». Le siguieron más llamadas, CNN, The New York Times, NBC News. Cada una aumentaba la desesperación visible en los ojos de Patrick. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó Elara,
guardando tranquilamente los documentos. Si simplemente me hubieras tratado con dignidad, nada de esto habría pasado. Solo estaba tratando de mantener a mi familia y hacer mi trabajo, pero tú no pudiste ver más allá del color de mi piel. La transmisión en vivo ahora tenía más de 60,000 espectadores. Los comentarios fluían rápidamente. ¡Justicia por fin! Este hombre es repugnante. Elara es una heroína. Patrick intentó una última carta desesperada. ¿Saben qué? Los demandaré a todos por difamación, invasión de la privacidad, conspiración. ¿Con qué abogados?, preguntó el doctor Reed con ironía. Sus 6 bufetes habituales ya nos han informado de que no pueden representarle debido a conflictos de intereses. ¿Y con qué dinero?, añadió Elara, porque según mis cálculos, entre las demandas que vamos a presentar, las investigaciones penales que se seguirán y la fuga de inversores que ya ha comenzado, StoneTech dejará de existir en 7 meses. En ese momento, volvió a sonar el timbre. Esta vez eran 2 detectives del Departamento de Policía de Boston. «Señor Stone», dijo el detective de más edad, «necesitamos hablar con usted sobre algunas irregularidades en contratos municipales. Tenemos una orden de registro y confiscación». Patrick miró a su alrededor. A su despacho ahora lleno de pruebas de sus delitos, testigos de su discriminación y cámaras que transmitían su humillación en directo a decenas de miles de personas. «¿Cómo?», susurró él. «Elara, ¿cómo has orquestado todo esto con tanta precisión?». Elara se levantó, ajustándose la blusa con la misma dignidad que había mantenido durante 9 meses de humillaciones silenciosas. «Es sencillo. Señor Stone, me subestimó por completo porque nunca fue capaz de ver más allá de sus prejuicios. Para usted, yo era solo otra empleada negra, invisible, ignorante, desechable». Ella tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para despedirse de las otras mujeres que finalmente tendrían justicia. La ironía es que si me hubiera conocido de verdad, habría descubierto que yo era la última persona en el mundo la que debería haber elegido como enemiga. Mientras los detectives comenzaban a registrar la casa y la transmisión en vivo continuaba documentando cada momento de la espectacular caída de Patrick Stone, una pregunta flotaba en el aire. ¿Era posible que un hombre que había pasado décadas construyendo muros de privilegio y prejuicio finalmente aprendiera que la verdadera fuerza proviene de aquellos a quienes él había tratado de mantener invisibles, o su arrogancia le impediría aceptar la lección incluso ante su propia ruina? 7 meses después, Elara Vance estaba sentada en su nueva oficina en el piso 25 del centro de Boston, observando la ciudad a través de la ventana panorámica. El cargo de directora de investigaciones periodísticas del Boston Chronicle no solo le reportaba un sueldo que triplicaba sus ingresos, sino también el reconocimiento que siempre había merecido. La historia que había sacado la luz sobre Patrick Stone se había convertido en un hito nacional sobre la discriminación racial y el abuso de poder. 4 universidades ya le habían ofrecido cátedras para enseñar periodismo de investigación, y su libro Invisible por diseño, como la élite perpetúa el racismo, llevaba 18 semanas consecutivas en la lista de los más vendidos. Al otro lado de la ciudad, Patrick Stone caminaba por los pasillos casi vacíos de lo que quedaba de StoneTech. De sus 95 propiedades, solo 15 permanecían bajo su control tras los procesos judiciales. La investigación criminal dio lugar a 4 cargos formales: fraude fiscal, soborno a funcionarios públicos, malversación de fondos y discriminación racial sistemática. La señora Harper había utilizado su indemnización para abrir una pequeña empresa de jardinería, contratando exclusivamente mujeres que habían sufrido discriminación racial en el trabajo. La señora Brooks volvió a estudiar y terminó el curso de diseño gráfico que había abandonado cuando fue despedida injustamente. El doctor Reed había ampliado su consultorio y creado un departamento especializado en casos de discriminación racial. Elara sonrió al leer una carta de una joven periodista negra que había sido despedida tras investigar la corrupción municipal. «Su historia me ha dado valor para no rendirme», escribía la joven. «Estoy siguiendo sus pasos y ya tengo pruebas suficientes para desenmascarar al concejal». Esa tarde sonó el teléfono. Era Rachel Kim. «Elara, acabamos de recibir la confirmación. Has ganado el premio Pulitzer de periodismo de investigación. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario». Al salir de la oficina, Elara pasó frente al edificio donde se encontraba la antigua sede de StoneTech. Un cartel de «Se alquila» colgaba en la entrada, y a través de las ventanas se podían ver salas vacías donde antes funcionaba un imperio construido sobre el prejuicio y la explotación. La ironía no pasó desapercibida.
Patrick Stone había pasado años utilizando su poder para hacer invisibles a las mujeres negras en sus propias vidas. Al final, fue precisamente esa invisibilidad la que permitió a Lara observar, documentar y exponer cada aspecto de su corrupción, sin que sospechara jamás del peligro que ella representaba. La verdadera venganza, había aprendido Lara, no era simplemente destruir a quienes le habían hecho daño, era utilizar esa destrucción como base para construir algo mucho más grande, un legado de justicia que seguiría impactando vidas mucho después de que el nombre Patrick Stone fuera olvidado por la historia. 3 manzanas más adelante, en un modesto apartamento que apenas podía pagar, Patrick veía las noticias de la noche. La noticia principal mostraba a Lara recibiendo un homenaje en el ayuntamiento. Él se preguntó por enésima vez, ¿cómo había podido ser tan ciego como para subestimar por completo a la mujer que acabó siendo su ruina? La respuesta era sencilla. Las personas como Patrick nunca podían ver más allá de sus propios prejuicios. Era precisamente esa limitación la que los hacía tan vulnerables a aquellos que se atrevían a ser subestimados. Si esta historia de cómo la inteligencia y la determinación pueden transformar la injusticia en triunfo te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, porque a veces la mejor venganza no es rebajar a quienes te han hecho daño a su nivel, sino elevarte tan alto que se vuelven irrelevantes en el panorama de tu éxito.